Enero de 1941. Berlín despierta bajo un invierno gris. En los pasillos del alto mando alemán, los mapas de Europa están casi completos. Francia ha caído. Polonia ha sido aplastada. Los Balcanes tiemblan. Para muchos oficiales del Reich, la guerra ya parece decidida. A miles de kilómetros, en Estados Unidos, las fábricas aún no rugen a pleno ritmo. Los soldados entrenan con equipos desiguales. La nación parece distante, dividida, cómoda. Desde Alemania, esa imagen se observa con desdén. Un país joven, sin tradición militar, sin estómago para una guerra larga. En informes, discursos y conversaciones privadas, la idea se repite. Estados Unidos no es una amenaza real. Su sociedad es blanda, sus soldados inexpertos, su industria lenta. Incluso después de Pearl Harbor, esa certeza persiste en Berlín como un eco tranquilizador. Pero la guerra no se decide por percepciones. Se decide por hechos, acero, logística y tiempo. Mientras los relojes avanzan en silencio, una brecha invisible comienza a abrirse entre lo que Alemania cree saber sobre su nuevo enemigo y lo que ese enemigo realmente es. Una brecha que con el paso de los meses se volverá irreversible. Y para entender cómo comenzó ese error fatal, hay que retroceder al mundo que existía antes de que Estados Unidos entrara en guerra. Europe's Perception of America, 1930s, 1941. Durante la década de 1930, Alemania observa a Estados Unidos a través de un lente distorsionado. No es solo una evaluación militar, es una construcción ideológica, cultural y profundamente política. Para los estrategas alemanes, la Primera Guerra Mundial sigue siendo el punto de referencia. En 1917, Estados Unidos había llegado tarde al conflicto. Sus tropas habían aportado números y moral, pero no una tradición militar comparable a la europea. Esa memoria se solidifica en la mente del alto mando alemán. América es vista como una potencia económica, no como una potencia guerrera. La Gran Depresión refuerza esa imagen. Fotografías de colas de desempleados, bancos colapsados y fábricas cerradas circulan en la prensa europea. En Berlín, estos signos se interpretan como debilidad estructural. Una democracia fragmentada. Un sistema incapaz de movilizarse con rapidez. Para una dictadura que controla cada engrane del Estado, esa lentitud parece fatal. El aislacionismo estadounidense se convierte en otra prueba aparente. Las leyes de neutralidad, aprobadas a mediados de los años 30, son analizadas con atención por los servicios de inteligencia alemanes. Washington parece decidido a mantenerse fuera de otra guerra europea. Incluso cuando el conflicto estalla en 1939, Estados Unidos permanece oficialmente al margen. Para Berlín, esto no es prudencia estratégica, es falta de voluntad. En los círculos ideológicos del régimen nazi, la subestimación va aún más lejos. La visión racial del mundo impregna cada análisis. Estados Unidos es descrito como una sociedad mezclada, sin cohesión étnica ni disciplina. En escritos internos y discursos privados, se afirma que una nación compuesta por inmigrantes no puede sostener una guerra total prolongada. La diversidad para ellos es sinónimo de debilidad. La cultura militar alemana juega un papel crucial. La Wehrmacht se considera heredera de una tradición prusiana de siglos. Disciplina rígida, formación técnica, obediencia absoluta. Frente a eso, el ejército estadounidense parece amateur. Pequeño en número hasta 1940, mal equipado en comparación con los ejércitos europeos, sin experiencia reciente contra un enemigo moderno. Los informes del Abwehr y del OKW refuerzan estas conclusiones. Subestiman la capacidad de entrenamiento acelerado, desconocen el potencial de estandarización industrial, evalúan al soldado estadounidense como individualista, poco apto para la guerra mecanizada. Son análisis que no mienten deliberadamente,
pero que parten de supuestos erróneos. Incluso Adolf Hitler comparte esta visión. En conversaciones registradas antes de 1941, se refiere a Estados Unidos como una nación dominada por el dinero, no por el sacrificio. Cree que su economía, orientada al consumo, colapsaría bajo las exigencias de una guerra prolongada. No ve un rival estratégico, ve un proveedor distante. Mientras tanto, en silencio, Estados Unidos comienza a transformarse. Programas de rearme discretos, expansión naval, inversiones industriales masivas. Pero desde Berlín, estos movimientos parecen dispersos, lentos, poco coordinados. Y así, cuando Europa arde y Alemania avanza, se consolida una convicción peligrosa. Si Estados Unidos llega a entrar en la guerra, lo hará tarde, mal y sin impacto decisivo. Esa convicción no se forma en un solo despacho, se convierte en consenso. Y ese consenso prepara el terreno para una de las más grandes malinterpretaciones estratégicas de toda la guerra. Porque cuando los acontecimientos de 1941 obliguen a Alemania a mirar de nuevo a Estados Unidos, ya será demasiado tarde para corregir el error. A finales de 1941, la guerra ha alcanzado una escala global. Alemania controla gran parte de Europa continental. La Unión Soviética resiste, pero sangra. En Berlín, el foco estratégico sigue estando en el este. Estados Unidos, incluso entonces, continúa siendo visto como un actor secundario. El 7 de diciembre de 1941 cambia la historia. Pearl Harbor arde. La flota estadounidense del Pacífico queda gravemente dañada. En Alemania, la noticia es recibida con una mezcla de sorpresa y alivio. Japón ha golpeado primero. Para Hitler, esto parece confirmar una intuición largamente sostenida. Estados Unidos ha sido empujado a la guerra, no la ha elegido. 4 días después, el 11 de diciembre de 1941, Alemania declara la guerra a Estados Unidos. No existe obligación formal en el pacto tripartito que lo exija. Es una decisión política, ideológica y profundamente estratégica. Hitler cree que el enfrentamiento es inevitable y que es mejor afrontarlo ahora, cuando Alemania aún parece invencible. Detrás de esa decisión hay una cadena de suposiciones erróneas. Se asume que la economía estadounidense tardará años en movilizarse plenamente, que las luchas políticas internas frenarán cualquier esfuerzo coherente, que el Atlántico actuará como una barrera natural contra una intervención directa en Europa. La Kriegsmarine comparte parte de este optimismo. Los comandantes de submarinos creen que pueden estrangular el comercio estadounidense antes de que la industria alcance su máximo potencial. En 1942, los U-Boats obtienen éxitos notables frente a la costa este de Estados Unidos. Ciudades iluminadas, puertos vulnerables, buques hundidos casi a la vista de la playa. Estos resultados refuerzan la idea de que Estados Unidos está mal preparado para la guerra. La Luftwaffe, por su parte, subestima la futura amenaza aérea. Los bombarderos estadounidenses son vistos como técnicamente inferiores a sus equivalentes europeos. Sus tripulaciones, inexpertas. La idea de una campaña de bombardeo estratégico sostenido sobre Alemania no es tomada completamente en serio en 1941. Se considera costosa, ineficiente, políticamente insostenible. Pero el error más profundo no es técnico, es conceptual. Alemania no comprende el sistema industrial estadounidense, no entiende la capacidad de producción en serie, la estandarización y la logística a escala continental. Donde Alemania ve complejidad, Estados Unidos crea simplicidad. Donde Alemania depende de mano de obra especializada limitada, Estados Unidos convierte procesos complejos en tareas repetibles. Los informes alemanes hablan de cifras, pero no de velocidad. Calculan el número de fábricas, pero no el ritmo de expansión. Evalúan el presente, no el potencial. Es un fallo de imaginación estratégica. La ideología vuelve a intervenir.
La creencia en la superioridad cultural y organizativa alemana impide una reevaluación honesta. Las advertencias aisladas, provenientes de diplomáticos o analistas más cautos, son minimizadas, no encajan con la narrativa dominante. A principios de 1942, Alemania se encuentra formalmente en guerra con una potencia cuya verdadera fuerza aún no ha aparecido en el campo de batalla europeo. En Berlín, muchos creen que cuando lo haga será manejable, un enemigo ruidoso, rico, pero torpe. Sin embargo, mientras los U-Boats patrullan el Atlántico y las divisiones alemanas avanzan hacia Stalingrado, en Estados Unidos algo fundamental ya ha cambiado. La nación ha aceptado la guerra total. Las líneas políticas se han cerrado. La industria se ha alineado. El tiempo, el recurso más decisivo de todos, comienza a moverse en contra de Alemania. Y cuando ese movimiento se haga visible, la guerra ya no volverá a ser la misma. Ceguera ideológica. La subestimación alemana de Estados Unidos no nace solo de cálculos erróneos. Nace de una ideología que filtra la realidad antes de que pueda ser evaluada con honestidad. El régimen nazi interpreta el mundo a través de jerarquías raciales y culturales rígidas. En ese marco, Estados Unidos es visto como una anomalía, poderoso en apariencia, pero débil en esencia. Una nación formada por inmigrantes, sin una identidad unificada según los criterios del Reich. Para muchos dirigentes alemanes, esa diversidad impide la disciplina colectiva necesaria para una guerra total. Este prejuicio no se queda en la propaganda pública. Aparece en memorandos internos, conversaciones privadas y análisis estratégicos. Se asume que una sociedad democrática, plural y orientada al individuo no puede soportar sacrificios prolongados, que la comodidad vencerá al deber, que la moral se derrumbará ante las primeras derrotas graves. Ese juicio ignora una realidad histórica fundamental. Estados Unidos ya había demostrado, en crisis anteriores, una capacidad notable para reorganizarse bajo presión. Pero la ideología alemana no permite integrar esa evidencia. Todo lo que contradice la narrativa de superioridad es descartado o minimizado. La consecuencia es peligrosa. Cuando la ideología sustituye al análisis, el enemigo deja de ser estudiado y comienza a ser caricaturizado. Y las caricaturas no ganan guerras. The Industrial Misread. Si hay un ámbito donde el error alemán resulta más costoso, es en la comprensión de la industria estadounidense. Alemania es una potencia industrial avanzada, pero limitada por recursos, mano de obra y geografía. Su sistema depende de fábricas altamente especializadas, producción compleja y cadenas logísticas vulnerables. Desde esa perspectiva, la economía estadounidense parece caótica, dispersa, poco eficiente. Lo que Alemania no comprende es el poder de la estandarización, la capacidad de producir miles de unidades idénticas, de simplificar diseños para acelerar la fabricación, de sacrificar elegancia técnica a cambio de volumen y fiabilidad. Tanques, aviones, camiones, armas pequeñas, todo se convierte en un flujo constante. Los planificadores alemanes observan cifras estáticas, no ven la curva de crecimiento, no anticipan que Estados Unidos no solo alcanzará la producción alemana, sino que la superará de manera aplastante. En 1942, la industria estadounidense ya está produciendo a un ritmo que Alemania no puede igualar ni siquiera movilizando todos sus recursos. Cada barco hundido por un U-Boat es reemplazado más rápido de lo que puede ser destruido. Cada avión derribado es sustituido por 2 más. La guerra industrial se inclina de forma irreversible. The Military Assumption. El soldado estadounidense también es malinterpretado. Los primeros informes describen tropas verdes, mal entrenadas, con oficiales sin experiencia. Estas observaciones no son del todo falsas en 1941 y 1942, pero el error está en asumir que esa condición es permanente. El ejército estadounidense aprende rápido, adapta tácticas, corrige errores, integra tecnología con flexibilidad.
Donde la Wehrmacht confía en doctrinas rígidas y jerarquías estrictas, los estadounidenses fomentan la iniciativa a nivel medio. Suboficiales y oficiales jóvenes toman decisiones en el campo de batalla. La experiencia temprana en el norte de África es dura, pero formativa. Las derrotas no rompen al ejército estadounidense, lo endurecen. Cada combate es una lección incorporada. Alemania, atrapada en su propia percepción de superioridad, no reconoce ese proceso de aprendizaje hasta que ya no puede detenerlo. Y mientras estas tres dimensiones, ideológica, industrial y militar, se desarrollan en paralelo, la guerra se acerca a un punto donde la teoría será reemplazada por el contacto directo con el enemigo. Un contacto que obligará a Alemania a reconsiderar todo lo que creía saber. Leadership and Intelligence Failure. En el corazón de la subestimación alemana se encuentra un fallo de liderazgo, no por falta de información, sino por incapacidad para aceptarla. El sistema de mando del Tercer Reich no recompensa la duda. Las evaluaciones que contradicen la visión de Hitler rara vez prosperan. A medida que avanza la guerra, el proceso de toma de decisiones se vuelve cada vez más centralizado. La estrategia se ajusta a la ideología, no a la realidad del campo de batalla. Algunos oficiales del OKW advierten en privado sobre el potencial industrial estadounidense. Señalan la rapidez con la que se construyen buques, aviones y vehículos. Pero estos informes son suavizados, retrasados o ignorados. No encajan con la narrativa dominante de una guerra que aún puede ganarse con audacia y voluntad. El Abwehr, debilitado por luchas internas y desconfianza política, tampoco logra ofrecer una imagen clara. La inteligencia alemana recopila datos, pero falla en interpretarlos correctamente. Se conocen los números, pero no sus implicaciones. La información existe, pero no se transforma en estrategia. En contraste, el liderazgo estadounidense delega, escucha y corrige. La estructura permite ajustes rápidos. El error alemán no es solo subestimar al enemigo, es sobreestimar su propia capacidad para controlar un conflicto global en expansión. First Encounters, The Soldier's View. La percepción cambia cuando los soldados alemanes se enfrentan directamente a los estadounidenses. En el norte de África, a finales de 1942, las primeras unidades alemanas que combaten contra tropas estadounidenses notan algo inesperado. El enemigo comete errores, pero no se desmorona. Retrocede, se reorganiza, vuelve a atacar con más apoyo y mejor coordinación. Los informes de campo comienzan a reflejar una realidad incómoda. Los estadounidenses disponen de abundante artillería, sus comunicaciones funcionan, el apoyo aéreo es frecuente, la logística parece inagotable. Donde las unidades alemanas cuentan cada proyectil, las fuerzas estadounidenses pueden permitirse el desgaste. No se trata solo de números, hay una mentalidad distinta. Los soldados estadounidenses confían en que el sistema los respalda, saben que habrá reemplazos, suministros, evacuación médica. Esa confianza se traduce en resistencia psicológica. Algunos veteranos alemanes empiezan a referirse a los estadounidenses no como torpes, sino como persistentes, no brillantes individualmente, sino abrumadores en conjunto. Es una amenaza diferente y más difícil de contrarrestar. El moral. Existe también una diferencia moral profunda que Alemania no logra comprender a tiempo. La guerra alemana está impulsada por la ideología y el miedo al fracaso. La estadounidense, por la movilización total de una sociedad convencida de la necesidad del conflicto. Cuando Estados Unidos entra en la guerra, no hay ambigüedad estratégica. La rendición incondicional del eje se convierte en objetivo explícito. Esa claridad elimina la posibilidad de un compromiso temprano. Alemania sigue luchando por sobrevivir. Estados Unidos lucha por terminar la guerra. Son motivaciones distintas, con consecuencias estratégicas profundas. Mientras Alemania se desgasta defendiendo cada kilómetro conquistado, Estados Unidos avanza con una lógica implacable: producir más, avanzar más, perder menos tiempo.
Estas diferencias, invisibles en los despachos de Berlín en 1941, se vuelven evidentes en el campo de batalla en 1943. Y es allí donde la guerra entra en su fase decisiva, donde la subestimación deja de ser un error teórico y se convierte en una realidad imposible de ignorar, porque el punto de inflexión ya está en marcha. First Direct Confrontations, 1942-1943. Noviembre de 1942. Las playas del norte de África rompen el silencio del amanecer. La operación Torch ha comenzado. Por primera vez, fuerzas terrestres estadounidenses desembarcan en gran número para enfrentarse directamente al ejército alemán. Para el alto mando alemán, este teatro es considerado secundario, un frente distante, una distracción. Se espera que las tropas estadounidenses, aún inexpertas, colapsen ante unidades veteranas. En los primeros combates, esa suposición parece confirmarse. En febrero de 1943, en el paso de Kasserine, las fuerzas alemanas infligen una derrota contundente a las tropas estadounidenses. Falta de coordinación, mando confuso, uso ineficaz de blindados. Para muchos oficiales alemanes, Kasserine es la prueba definitiva. El soldado estadounidense no está a la altura de la guerra europea. Pero esa conclusión dura poco. Lo que sigue no es retirada permanente, sino transformación. El mando estadounidense cambia, las unidades son reorganizadas, las tácticas se revisan con rapidez brutal. La experiencia se convierte en doctrina en cuestión de semanas, no de años. En Túnez, la balanza empieza a inclinarse. El apoyo aéreo estadounidense se vuelve constante. La artillería actúa con precisión creciente. La logística permite movimientos sostenidos que las fuerzas del eje no pueden igualar. Cada derrota alemana es definitiva. No hay reservas suficientes para recuperar el terreno. Mientras tanto, en el Atlántico, la batalla invisible se decide en silencio. En 1943, los U-boats comienzan a perder la iniciativa. Nuevas tácticas antisubmarinas, radares, escotas y patrullas aéreas cierran el océano. Las pérdidas alemanas aumentan. El estrangulamiento esperado de la economía estadounidense nunca ocurre. En el aire, la presencia estadounidense se hace sentir por primera vez de forma sostenida. Bombarderos de la octava Fuerza Aérea comienzan ataques diurnos sobre objetivos alemanes. Las pérdidas son altas, pero los aviones siguen llegando. Cada semana hay más, cada mes mejor protegidos. Para los planificadores alemanes surge una pregunta inquietante. ¿Cuántos más pueden permitirse perder? La respuesta es incómoda. Estados Unidos puede perder más de lo que Alemania jamás podría reemplazar. A mediados de 1943, el patrón es claro. Donde Alemania necesita victorias rápidas y decisivas, Estados Unidos impone desgaste continuo. Donde Alemania espera agotamiento, encuentra resistencia creciente. El error de cálculo ya no es abstracto, se manifiesta en hombres, en máquinas, en frentes que ya no pueden sostenerse. Y aún así, el momento más devastador de esta revelación aún no ha llegado, porque en Europa Occidental algo mucho más grande se está preparando. The Illusion Collapses, 1943-1944. A finales de 1943, la guerra ha cambiado de ritmo. Para Alemania, ya no se trata de expandirse, se trata de resistir. Y en ningún lugar esa realidad se vuelve más evidente que en el cielo sobre el Reich. Las formaciones de bombarderos estadounidenses cruzan Europa a plena luz del día. No son incursiones aisladas, son oleadas. Cientos de aviones, luego miles. Fábricas, nudos ferroviarios, refinerías de combustible sintético. Objetivos cuidadosamente seleccionados. La Luftwaffe responde, pero cada intercepción cuesta pilotos que no pueden ser reemplazados.
Los informes alemanes comienzan a cambiar de tono. Ya no hablan de una fuerza aérea inexperta, hablan de un enemigo persistente, bien coordinado, con recursos aparentemente ilimitados. Los cazas estadounidenses escoltan cada vez más lejos. La superioridad aérea deja de ser una posibilidad futura, se convierte en una realidad diaria. En tierra, la preparación aliada para una invasión de Europa Occidental es imposible de ocultar. Desde la inteligencia alemana se detecta una acumulación masiva de hombres y material en Gran Bretaña. Lo que no se comprende del todo es la escala real. Cada estimación queda corta. El 6 de junio de 1944, la ilusión se rompe definitivamente. Normandía, amanecer. El Canal de la Mancha cubierto de embarcaciones. Paracaidistas descienden en la oscuridad. Playas saturadas de hombres, vehículos, artillería. No es una incursión, no es un experimento, es una operación industrializada. Las fuerzas alemanas combaten con determinación. En algunos sectores infligen pérdidas severas, pero el flujo no se detiene. Cada posición tomada por los aliados es reenforzada de inmediato. Cada brecha se amplía. La logística estadounidense funciona bajo fuego. Para muchos oficiales alemanes, este es el momento de la comprensión total. El enemigo que habían subestimado no solo ha llegado con todo, con planificación meticulosa, con superioridad aérea, con una capacidad de reemplazo que hace irrelevante la pérdida individual. Los informes posteriores a Normandía son claros. No hay reservas estratégicas suficientes, no hay capacidad industrial para compensar el desgaste. La guerra, en su forma total, ha sido perdida. La subestimación de Estados Unidos ya no es un error intelectual, es una condena estratégica. Y mientras las fuerzas aliadas avanzan lentamente hacia el interior de Francia, Alemania comienza a sentir el peso completo de una guerra que ya no controla. El punto de inflexión ha quedado atrás, lo que sigue es consecuencia. Tras Normandía, la guerra entra en una fase irreversible. Para Alemania, cada decisión es defensiva, cada movimiento reactivo. La iniciativa estratégica ha desaparecido. En el frente occidental, las fuerzas alemanas intentan contener lo inevitable. Contraataques limitados, repliegues ordenados que pronto se convierten en retiradas forzadas. La superioridad aérea aliada convierte cada movimiento diurno en un riesgo mortal. Carreteras, puentes, columnas de suministro, todo es visible, todo es vulnerable. La presión industrial estadounidense se siente en cada frente. Tanques reemplazados con rapidez, unidades reconstituidas en semanas, munición abundante. Mientras tanto, Alemania enfrenta escasez crónica, combustible racionado, vehículos inmovilizados, entrenamiento reducido al mínimo. El contraste es absoluto. Psicológicamente, el golpe es profundo. Los soldados alemanes, acostumbrados a operar con superioridad táctica, ahora luchan con inferioridad constante. Saben que cada pérdida es difícil de reemplazar. Esa conciencia erosiona la moral incluso en unidades veteranas. Los mandos ya no hablan de victoria, hablan de retrasar lo inevitable, de ganar tiempo, de negociar condiciones que nunca llegarán. La realidad estratégica se impone con una claridad brutal. En el este, la presión soviética se intensifica al mismo tiempo. Alemania se encuentra atrapada en la guerra que había querido evitar. Un conflicto total en dos frentes contra enemigos con recursos superiores. La entrada de Estados Unidos ha hecho posible esa convergencia. Incluso la propaganda comienza a cambiar. Ya no promete triunfo rápido, promete resistencia, sacrificio, supervivencia. Es un reconocimiento implícito del error original. La subestimación de Estados Unidos no solo ha costado batallas, ha alterado la psicología de la guerra alemana, ha transformado la confianza en ansiedad, la iniciativa en improvisación desesperada. Y mientras las ciudades alemanas arden bajo los bombardeos y los frentes se contraen, se hace evidente que las consecuencias de aquel juicio erróneo de 1941 se extienden mucho más allá del campo de batalla. Porque lo que sigue no es solo derrota militar, sino colapso estructural.
A medida que 1944 avanza, la diferencia entre la expectativa alemana y la realidad estadounidense se vuelve insalvable. Cada ofensiva aliada demuestra la capacidad de producción, organización y logística de Estados Unidos, consolidando su posición como motor decisivo del conflicto. En el frente occidental, la liberación de Francia continúa. París cae en agosto de 1944. Las fuerzas alemanas retroceden con rapidez, incapaces de sostener la línea frente a un enemigo que reemplaza pérdidas con eficiencia mecánica. Cada kilómetro cedido confirma que la guerra ya no puede ganarse en Europa. En el frente oriental, el Ejército Rojo avanza, mientras Alemania se enfrenta a la escasez crítica de combustible y municiones. La contribución estadounidense mediante la ley de préstamo y arriendo, envío masivo de camiones, tanques y aviones, garantiza que los aliados puedan sostener múltiples frentes simultáneamente. Alemania lucha con lo que queda, Estados Unidos abastece lo que falta. La derrota no es solo militar, sino industrial y económica. La infraestructura alemana se ve sistemáticamente destruida por el bombardeo estratégico. Las fábricas que alguna vez produjeron tecnología avanzada, tanques y aviones, ahora son escombros. Los esfuerzos por reemplazar lo perdido nunca son suficientes. La guerra se convierte en un desgaste constante, mientras Estados Unidos mantiene un flujo inagotable de recursos. El reconocimiento alemán del poder estadounidense se plasma incluso en documentos internos del alto mando. Se admite que la economía estadounidense, la tecnología industrial y la capacidad de movilización han superado cualquier estimación previa. Las fuerzas aliadas no solo son numerosas, son resilientes y adaptables. La lección de 1941-1942 ahora es dolorosamente clara. Subestimar al enemigo puede ser más letal que cualquier arma enemiga. A finales de 1944, Alemania lucha una guerra de supervivencia. La entrada de Estados Unidos cambió la balanza estratégica para siempre. La ilusión de superioridad alemana colapsa bajo la evidencia de una industria que produce más rápido de lo que Alemania puede destruir y de un ejército que aprende más rápido de lo que Alemania puede castigar. Y mientras los ejércitos aliados avanzan, la comprensión alemana de su error se convierte en resignación. La guerra ya no es reversible. Cada decisión tardía, cada ofensiva desesperada, solo confirma lo que desde 1941 no quisieron ver. El escenario está preparado para la conclusión final. La lección histórica se volverá universal. La subestimación de Estados Unidos no fue un accidente, sino un error estructural que selló el destino del Tercer Reich. La Segunda Guerra Mundial enseña lecciones que trascienden mapas y cifras. Entre ellas, la subestimación de Estados Unidos por parte de Alemania resalta como un error estratégico de proporciones monumentales. No fue solo un fallo de cálculo militar, fue una ceguera ideológica, industrial y cultural que marcó el destino del Tercer Reich. Alemania evaluó mal la resiliencia de una nación diversa, confundió la juventud de sus instituciones con debilidad y la flexibilidad de su sociedad con desorganización. Ignoró la capacidad estadounidense de aprender, adaptarse y superar desafíos masivos con eficiencia industrial y coordinación logística. Cada error reforzó al enemigo en lugar de debilitarlo. La guerra moderna no se gana únicamente con victorias tácticas ni doctrinas innovadoras. Se gana con comprensión del adversario, previsión estratégica y realismo sobre sus propios límites. El choque entre la Wehrmacht y las fuerzas estadounidenses expone la consecuencia más cruel de la arrogancia. Cuando se subestima al enemigo, incluso la fuerza más formidable puede ser vencida. Al final, la entrada de Estados Unidos en la guerra no solo aportó recursos, hombres y tecnología, reconfiguró la psicología del conflicto. Transformó un teatro europeo en un escenario global donde la capacidad de producción y la persistencia decidieron más que la táctica individual. Alemania aprendió demasiado tarde que las percepciones pueden ser más peligrosas que las balas. El eco de esa lección perdura. La historia recuerda a quienes juzgan sin medir, a quienes ignoran la resiliencia del otro y a quienes confían en la debilidad aparente de su adversario. La subestimación de Estados Unidos cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial y nos recuerda que la guerra no se gana con suposiciones, sino con hechos, visión y respeto por la realidad del oponente.
El destino de naciones enteras puede depender de una sola percepción equivocada.